curso virtual sobre el control lógico y el sensor de temperatura de refrigerante. Esta es la quinta parte donde se explica las pruebas y el diagnóstico del estado del termistor del sensor ST. Cuando se habla del estado del termistor, se está hablando del estado físico de la resistencia térmica llamada termistor. El procedimiento es encender el motor y mantenerlo funcionando por lo menos 5 minutos. Se debe aclarar que si el motor está frío, hay que encender el motor y mantenerlo 30 segundos en marcha mínima y el tiempo restante mantener el motor a velocidad crucero o velocidad alta constante. Segundo, apagar el motor. El equipo requerido, como se ve en la imagen, es un multitester o multímetro que debe estar acompañado de un termistor de contacto. También se puede utilizar un termómetro infrarrojo. Tercer paso, el multitester debe estar en función de temperatura. Cada equipo tiene su procedimiento para escoger las funciones. En este caso, en este equipo, el dial se encuentra en función de apagado, off. Se debe girar hasta la función de milivoltios. En la imagen se ve en amarillo que también ahí está la función de grados centígrados, función de medición de temperatura. Para escoger la función de temperatura que se ve en amarillo, se debe presionar el botón de seleccionar. Al presionarlo en la pantalla debe aparecer la función de temperatura. En la imagen se ve la temperatura ambiente en el momento que se hizo la prueba y se ve que la función está en grados centígrados. Cuarto paso, tocar con el termistor la carcasa del termostato donde está el sensor. Quinto paso, verificar el valor de temperatura. En esta imagen se ve que la temperatura cuando se hizo la prueba era de 87,2 grados centígrados. Esa es la temperatura real del refrigerante en el momento en que se hizo la prueba. Mantener el interruptor de encendido en off. Desconectar el sensor ST. El multitester debe estar en función de resistencia, ohmios. Con el cable negro, tocar uno de los terminales del sensor y con el cable rojo, tocar la otra terminal del sensor. En la imagen se puede ver que el cable rojo está haciendo contacto con una terminal y el cable negro está haciendo contacto con la otra terminal. Verificar el valor de resistencia. Aquí vemos que la resistencia es de 240 ohmios y hay que recordar que esa resistencia ha sido medida a 87,2 grados centígrados. Se debe consultar en el manual el valor de la resistencia con respecto a la temperatura. Aquí vemos que la otra herramienta necesaria y fundamental para hacer las pruebas y diagnóstico es el manual de servicio. En el ejemplo que estamos viendo, la escala que vamos a utilizar es entre 80 y 100 ohmios, porque la temperatura que encontramos en el motor es de 87,2 grados centígrados. Se verifica si el valor de la resistencia está entre el rango de temperatura del motor. El diagnóstico se hace de esta manera. El valor leído es un síntoma. En este caso,
240 ohmios. Se hace el análisis de ese valor utilizando la tabla. En la tabla del manual encontramos que entre 90 y 100 grados la resistencia debe estar entre 241 y 177 ohmios. Por lo tanto, debemos verificar si el valor medido, 240 ohmios, corresponde al valor de resistencia según la temperatura que nos muestra la tabla. Haciendo este análisis se puede concluir en este caso que el termistor está en buen estado porque los 240 grados están entre el rango de 241 y 177, que es la resistencia que debe tener el termistor entre 90 y 100 grados. Ahora, si el síntoma es como se ve en la imagen, que no hay valor de resistencia. Esta pantalla que ustedes ven es la misma pantalla que muestra el multímetro cuando no está conectado a nada. Esto significa, y es el análisis que se hace, que la resistencia medida es infinita. La causa física que puede generar que la resistencia del termistor sea infinita es que el circuito interno del termistor esté abierto. La causa que generó ese circuito abierto puede ser un golpe que le hayan dado al sensor, un cortomasa. Si la imagen muestra un valor de 0 ohmios, el análisis que se hace es que no hay ningún tipo de resistencia, es cero. La causa que genera una resistencia cero puede ser el circuito interno en corto fue generado por una sobrecarga eléctrica, un problema de cortos dentro del sistema. Si la pantalla muestra un valor como se ve en la imagen, en este caso 138.2 ohmios, o sea, por debajo del rango, y además se nota que con el tiempo esta resistencia va disminuyendo en forma irregular, es decir, tenemos un valor más bajo y una disminución irregular, se puede establecer que la causa física es un daño interno del termistor, algún tipo de fractura en el termistor causado por una sobrecarga eléctrica que fracturó el termistor, o esto, cuando encontramos este comportamiento, es posible que la calidad de fabricación del sensor no sea la mejor. Esta es una de las maneras de verificar si lo que estamos comprando, si lo que estamos utilizando nuevo, tiene o no tiene la calidad suficiente para ser instalado en el motor. Después de haber hecho las pruebas del termistor, de haber verificado su estado, hay que verificar el estado y funcionamiento de los circuitos. Esas pruebas de circuitos se verán en el próximo video de este curso. El control lógico y el sensor de temperatura de refrigerante es el video de la sexta parte de este curso, donde se estudiarán las pruebas y diagnósticos del estado del circuito del voltaje de referencia o circuito positivo.